¿Qué opina usted de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela? Recientemente se han hecho esfuerzos muy importantes, tanto por parte de Venezuela, sobre todo por parte de Venezuela y también de los Estados Unidos, para restablecer el diálogo diplomático y político entre los dos países, para intercambiar embajadores, y para ello se provocó un encuentro entre el canciller Jagua y el secretario de Estado de los Estados Unidos en el marco de la conferencia de la OEA en Guatemala. Posteriormente se designó a Calixto Ortega como encargado de negocios. Sin embargo, todo esto se ha venido al suelo por las declaraciones de la próxima embajadora de Naciones Unidas, de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Samantha Power. Ella declaró de que dentro de las Naciones Unidas pues haría todos los esfuerzos para luchar contra la situación de violencia que se vive en Venezuela. La reacción del gobierno venezolano, en mi opinión, fue desmesurada. Incluso sacó un comunicado diciendo que a raíz de esta situación pues rompía completamente este diálogo con los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Un retroceso muy fuerte en lo que se había avanzado, y ahora habrá que comenzar a trabajar de nuevo lentamente, poco a poco, para poder buscar de nuevo ese diálogo tan importante. Y digo que es importante porque Estados Unidos es el mercado fundamental para nuestras exportaciones petroleras, es el mercado que nos cancela esas 900.000 barriles diarios que en promedio exportamos, y además es el principal proveedor de cantidad de artículos, no solamente manufacturados, materias primas para la industria, sino también de productos alimenticios y de primera necesidad. ¿En qué contexto Venezuela ofrece asilo a Snowden? El ofrecimiento del asilo a Snowden es consecuencia de lo que ocurrió con el vuelo y el avión del presidente Evo Morales. Ningún avión presidencial es inviolable, como señalan. Ciertamente hay unas garantías de buena disposición en el trato hacia un avión presidencial, pero normalmente esos aviones son aviones militares, y un avión militar requiere de un permiso de sobrevuelo para sobrevolar el espacio aéreo de cualquier país. Ese permiso de sobrevuelo se lo concedieron en Europa, pero lamentablemente, al parecer que por presiones que se hicieron desde los Estados Unidos informando que posiblemente viajaba Snowden en ese avión, le retiraron esos permisos. Luego ocurrió el hecho inaudito de la actuación del embajador de España en Austria frente al presidente Evo Morales. Pues entonces hay que indicar que todo ese proceso fue profundamente negativo, porque a ningún presidente se le trata de esa manera. Y eso provocó una reacción muy fuerte, en primer lugar, de los países del ALBA, y posteriormente, un poco más matizada, de los países de UNASUR y Mercosur. Ha llevado a que los países europeos, por lo menos dos hasta el momento, han pedido disculpas al presidente de Bolivia. Pero la reacción tanto de Nicaragua, Bolivia y Venezuela frente a esta afrenta fue ofrecerle inmediatamente asilo diplomático o territorial a Snowden. Mucho se ha hablado del caso de Snowden, y entonces se ha revivido la cuestión de la palabra espionaje, como si la palabra espionaje fuera algo totalmente negativo, nefasto, y fuera un crimen per se. Pues no, el espionaje es algo que siempre ha existido en la historia de la humanidad. El espionaje es una figura eminentemente fundamental y esencial en el manejo de la seguridad de un país, y las grandes potencias lo han utilizado siempre. Por lo tanto, yo creo que desgarrarse las vestiduras ante eso no tiene sentido. Lo que ocurre es que hoy en día el espionaje indiscutiblemente alcanza niveles mucho más amplios y un alcance mayor como consecuencia de la tecnología. Eso es todo lo que está ocurriendo. Pero espionaje lo hacen todos los países. Espionaje lo hacemos nosotros también. En definitiva, ¿cómo califica usted la política exterior del actual gobierno? El presidente Maduro se ha peleado con varios países europeos, pero muy particularmente con España y con el presidente Rajoy. El presidente Maduro echó por tierra todos los avances que se habían hecho en la generación de un diálogo con los Estados Unidos, y hay un retroceso fundamental. El presidente Maduro llegó a acusar a Colombia de que desde allá estaban preparando un magnicidio contra su persona, acusó al expresidente Uribe, también han señalado de que hay aviones militares en bases colombianas para atacar a Venezuela, y finalmente pues indicó que el presidente Santos descarrilaba las relaciones entre nuestros dos países por recibir autónomamente a Enrique Capriles. Entonces,
Como podemos ver, hay contradicciones constantes y permanentes en el accionar con países que son muy importantes para nosotros. Y una política exterior no puede manejarse de esa forma y de esa manera, porque yo me atrevo a calificarla, y para hacer una imagen, como una política exterior de carritos chocones, donde Venezuela es el carrito chocón más grande que le va dando golpes a todo el mundo a diestra y siniestra en una forma alocada, sin dirección alguna, sin estrategia y sin objetivos. Lo que nos podemos convertir en mediano plazo es en el hazmerreír de terceros países.